Hola, ¿qué tal? Iván Cutoleng en Universidad La Salle PM Tour. Estamos aquí con Héctor Castaño, conferencista de este PM Tour de la Universidad La Salle. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, acabas de dar una conferencia sobre bastante interesante porque combinaste varias cosas. Mencionas, bueno, la conferencia fue sobre el cambio organizacional, ¿no? ¿Qué nos puedes decir rápidamente sobre este asunto? Bien, pues fundamentalmente nos involucramos en la conferencia hacia los retos que hay a nivel de cambio y hacia los retos que hay a nivel de cambio dentro de las organizaciones. Fundamentalmente la línea que manejamos con la conferencia era generar una conciencia de qué sucede hoy en día en el ámbito de las organizaciones relacionados con el cambio, metiendo esta parte de los mitos y realidades del cambio dentro de las organizaciones. Sin duda, una de las conclusiones que sacamos fue que a veces nos vamos a cambiar por cambiar. Entonces, el reto o el peligro que hay a nivel organizacional es encontrar el verdadero sentido del cambio para llegar a los resultados que se buscan a nivel organizacional y entender que el cambio es un medio y no es un fin, ¿verdad? Correcto, ahorita mencionas lo de los mitos y las realidades del cambio que muchas veces pueden confundirnos, muchas veces nos vamos por la trampa. ¿Algunos ejemplos sobre esto que nos puedas mencionar o qué nos recomiendas para reconocer un mito o una realidad? Digo, entiendo que en esto se basa toda tu conferencia, ¿no? Pero algo que nos puedas mencionar del asunto. Claro que sí, es correcto lo que comentas de que a veces nos entrampamos entre un mito y una realidad. El mito va abocado mucho en algo que no necesariamente, pero así lo interpretamos, no es real. Inclusive puede ser un cuento, una fantasía, algo falso, ¿no? Y la parte de la realidad con algo que está o que se puede visualizar. Sin embargo, hay muchos elementos a nivel de cambio que no los vemos, no son palpables, ¿no? Entonces se tiene que tener esta sensibilidad de poder identificar lo que es un mito y lo que es un cambio. Por ejemplo, lo que decíamos hace un momento, a veces actuamos a nivel organizacional con base a los cambios, a las acciones, a las ejecuciones. Inclusive hablamos mucho del bomberazo, de esperar que nos llegue un problema, un trancazo, una situación crítica y actuamos y ahí generamos el cambio. Pero hoy en día el cambio organizacional tiene que ser un cambio planeado, tiene que entrar con un nivel estratégico y eso es una realidad que se necesita en las organizaciones, en un cambio estratégico que vaya a la ejecución y la ejecución a esta estrategia para llegar al resultado. Y esto es una de las cuestiones fundamentales en las realidades de la organización. Hoy en día los ejecutivos, los que diseñan estrategias de cambio, tienen que estar abocados a los resultados y no solamente al cambio, la estrategia o el proceso. Y el reto es llegar a los resultados que se requieren a nivel organizacional. Correcto, digo que se dice fácil, ¿no? Pero pues no necesariamente es así. Una parte de tu conferencia también fue este performance, este sketch, esta dinámica que tú implementaste, que tú manejaste incluso con el público. Mencionabas también que parte importante dentro de todo este asunto es la creatividad. ¿Qué puedes decir acerca de todo esto? ¿Cuál es el papel de la creatividad dentro del cambio organizacional y cómo entra esto en tu conferencia? Realmente la parte de la creatividad, yo tengo la fortuna de ser una persona formada en los ámbitos de creatividad. Decimos que el cambio es para la creatividad, pero también tengo la fortuna de estar formado en el ámbito del cambio, en la gestión del cambio, la administración del cambio, la dirección del cambio. Yo diría que los dos están encontrados, ¿no? Es un reto fundamental y creo que la suma de cambio y creatividad da un factor que es la innovación. La innovación, ya poder patentar lo que se está generando con ideas o situaciones nuevas y a través del cambio poder ya innovar y llegar a la innovación. Aquí hay otro elemento, como bien mencionadas, que hicimos un performance vinculado entre creatividad y cambio, que diría que sería el otro vértice del triángulo, que es la comunicación. Quizá uno de los retos fundamentales es poder comunicar la gestión del cambio, la creatividad y que se entienda a nivel organizacional. Yo lo que me he encontrado muchas veces es que no hay este entendimiento, por eso les comentaba en la conferencia que primero hay que entender qué entendemos por entender para empezar a entendernos y de ahí ya empezar a comunicar las cosas que realmente necesita la organización y de ahí la organización también transmitirlo a los involucrados, que los involucrados son todos a nivel organizacional, incluyendo a los clientes, a los proveedores, a los operativos, a los mandos medios y a la alta dirección. Correcto, entonces no solamente están tomados de la mano la creatividad y el cambio, sino también la comunicación para lograr el cambio realmente, el cambio exitoso. Ahora, este cambio tú, bueno,
el Congreso habla sobre dirección y gestión de proyectos, pero realmente lo que tú nos comentas puede ser aplicado sí a proyectos, sí a empresas, pero en general a cualquier aspecto de la vida, ¿correcto? Es correcto, a cualquier tipo, en la familia, en la sociedad, en un club deportivo, en un club de amigos. Hoy en día lo que se dice que llegó para quedarse es el cambio. Y es una constante de hace muchos años que sigue y seguirá, ¿no? Y está la parte, por ejemplo, mediática, ¿no? Los medios sociales que hoy en día imperan también muchos procesos de cambio. Estamos aquí y están haciéndose situaciones de cambio a nivel internacional. Entonces, realmente es un reto. Yo aquí puntualizaría que hay que tener cuidado porque esta parte de la gestión del cambio, los procesos de cambio, inclusive si nos vamos a la parte de la sociedad, pues hoy en día tienen un factor de influencia muy impactante. Sin embargo, yo digo que lo que impera hoy en día, inclusive en las familias y en la sociedad, es que se busca resultados. Volvemos a lo mismo, el cambio es un medio, no es un fin. El fin son los resultados que podemos buscar con una familia, con un club, por ejemplo, ahorita que estamos con la parte del mundial, pues lo que buscan es ganar, y lo que diríamos que estamos con un gran reto, pues es a lo mejor, como lo está sucediendo con nuestra selección, pues llegar a una final o ser campeones del mundo, ¿no? A lo mejor sonará aspiracionalmente difícil, pero es lo que buscamos, ¿no? Y no es el medio el cambio, sino el cambio nos va a ayudar para poder lograr ese resultado, ¿no? Ya tenemos varios antecedentes que a mí me da mucho gusto. La medalla olímpica de oro, pensábamos que no la íbamos a lograr, y en las trivialidades de la vida, pues jugamos contra Brasil la final, que nunca había ganado una medalla de oro, y ganamos la medalla de oro. Sí. Entonces, ¿por qué no, verdad? Sí, porque no se vale soñar. Mencionas aquí dos aspectos, que el cambio es una constante y su influencia sobre la sociedad. ¿Qué tan conveniente crees que el cambio sea precisamente una constante? ¿Crees que debamos estar siempre pensando en el cambio o que solamente bajo ciertas circunstancias se deba de pensar en un cambio, ya sea grande, ya sea pequeño, ya sea parcial, pero en un cambio? ¿Y cuál crees que sea, ya lo mencionabas un poco, cuál crees que sea el efecto que tenga este tipo de pensamiento y este tipo de asunto en la sociedad? Bueno, aquí es complejo. Realmente, sin duda, lo decíamos en uno de los mitos y realidades que suceden en las organizaciones, cambiar o morir. Entonces, sin duda, la constante prevaleciente es el cambio, pero por ahí se comenta, y grandes filósofos, inclusive investigadores, hablan de que lo único que no cambia es nuestra forma de pensar. Entonces regresamos, vamos al vínculo de la pregunta de la sociedad. La sociedad tiene que tener una fortaleza, ¿en dónde? En su cultura, en sus valores. Y en esta parte, quizá hay valores que son de tipo universal, que son difíciles de cambiar. Hoy en día yo digo que trató de irse y regresó con mucha fuerza valores universales como son la honestidad, la honradez, la integridad, que hoy imperan. Inclusive algo que pasa en Egipto o algo que pasa en Nigeria o algo que pasa en Japón está viendo o se está sintiendo a nivel internacional. ¿Por qué? Porque son valores universales que están imperando en la sociedad. Entonces quizá esos elementos son difíciles de cambiar porque son elementos que están arraigados a algo que es complicado pero que es fundamental, que hablamos de la ética, hablamos de la moral, hablamos de los principios, y esas cuestiones quizás son difíciles de cambiar. Quizá pueden cambiar los procesos, la gestión del cambio, puede cambiar quizá las conductas, pueden cambiar quizá las metas, pero es fundamental tener esos valores bien firmes, bien cimentados, y quizá no digo que no deban de cambiar, porque pueden haber cambios, como bien lo mencionabas, en los cambios graduales, pero que de alguna manera encuentren su beneficio en esta parte de la sociedad, el bienestar, y donde podamos encontrar que todos ganemos, ¿verdad? No que unos ganen y unos pierdan, y unos pierdan y otros pierdan y todos perdamos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Héctor. Gracias por participar en este congreso. Esperemos que haya sido placentera la experiencia de presentarte aquí en la Universidad de La Salle. Una última pregunta, ¿cómo ves este tipo de alianzas, este tipo de conferencias, de congresos que se le está intentando inculcar a nuestra sociedad actualmente respecto a la dirección y a la gestión de proyectos, pero como ya mencionábamos hace rato, puede repercutir en otros temas de la vida, no solamente en dirección de proyectos, sino que puede especializarse o puede desviarse un poco? Con desvío no me refiero a un desvío que perjudique, sino por el contrario. No, lo veo muy bien. Sin duda, el hacer estos espacios ayuda mucho, no solamente a las organizaciones, lo vemos aquí, es una vinculación, una alianza
entre el PEMETUR, pero también la parte de la Universidad de La Salle. Entonces tenemos un factor organizacional y educativo, que para mí es clave. A veces olvidamos mucho en las organizaciones que necesitamos mucho de estudio, de investigación, de indagación, para poder llegar a resultados. Y el factor académico es un factor fundamental, y el poderlo vincular realmente en la situación de qué está sucediendo en la organización, cuáles son las perspectivas, cuáles son las tendencias. Y me dio mucho gusto porque teníamos en la conferencia empresarios, directivos, gerentes, pero también teníamos alumnos, ¿no? Entonces esa vinculación que le da un factor clave a nivel educativo, social y organizacional da un mayor impacto. Volvemos a lo mismo, todos de alguna manera estamos involucrados en esta cultura. Cuando hablamos de dirección de proyectos, o cuando hablamos de gestión de proyectos, o inclusive en la administración de proyectos o la administración del cambio, es una cuestión sistémica y sistemática. Todos deben de estar involucrados y de alguna manera todos debemos de buscar el bienestar o el beneficio de todas las partes que se vinculan, ¿no? Entonces, sensacional que puedan generarse espacios de este tipo donde pueda estar vinculado el sector educativo, pero también el sector empresarial, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Héctor. Hasta luego. Encantado, ¿eh? Gracias.